Gracias, Alex. Bautizaron mis Gracias. compañeros. Ellos son así, dice el otro, quitándose el tiro. Doc, bienvenido. Encantado de Muchas tenerlo gracias. este Muchas 2026 gracias. acá. Qué bueno verlos. Me alegra Dándonos mucho su verlos. sabiduría. ¿Qué tema, chiquillos? Ay, sí, Sí. qué temilla, porque Me justamente se encanta. acaba de conmemorar el... Sí, sí, El Día sí, Mundial sí. contra Exactamente. la Depresión. Exacto, ayer. Y, a ver, no es un tema para hacer dramas, es un tema sumamente importante, principalmente para la concientización y principalmente para normalizarlo un poco, porque una de las situaciones que tenemos en consulta es que a las personas les da vergüenza. Les da vergüenza, y principalmente a los hombres. Entonces, hoy en día estamos teniendo una epidemia a nivel mundial, porque muchos hombres que sufren de depresión llegan a tener conductas de autoeliminación, porque no pueden hablar, porque no están educados para hablar sobre sus emociones. Entonces es un tema sumamente importante Doc, para conversar. ahora que usted menciona eso, también se ha convertido en un tema de discusión, porque cuándo sí es depresión y cuándo no es, para entenderlo mejor. Es otra condición, porque podría ser otra condición. Sí, a ver, existe en lo cotidiano, en el barrio, se suele confundir mucho con tristeza, ¿ok? Entonces, una persona que está triste, normalmente se le cataloga con depresión. Y sin embargo, entonces, ahí es donde es importante que diferenciemos. Existe una depresión que normalmente llamamos depresión severa o depresión mayor, que en libros o manuales de diagnóstico tiene que tener 6 meses de depresión. ¿Okay? Una persona tiene que atravesar 6 meses de depresión, pero el problema es que no podemos decir eso. Eso es en consulta, ¿ok? Pero a partir de ahí no es una persona que se entristece. O sea, podemos saltar de la tristeza a la felicidad. Ese es el tema, porque siempre asociamos tristeza con depresión y no necesariamente. No. Porque a mí yo puedo verme, a ver, yo he atravesado momentos muy complicados en mi vida de depresión y siempre tengo una gran sonrisa y ese es el grave problema. Exacto. Pero yo me aíslo, por ejemplo, y no necesariamente me veo triste, ni estoy triste, pero a mí, por ejemplo, me da por aislarme, Con Roy Williams también. por ejemplo. Tiene un Exacto. caso muy Exacto. Entonces, sonado. otra cosa que no sea tristeza, podemos como identificarla como depresión? Porque a final de cuentas esta es la gran duda, porque siempre nos han dicho tristeza, depresión, ¿verdad? Con una ruptura, a ver, tenemos que saber que si terminamos una relación, vamos a estar tristes. O sea, no es que vamos a caer en depresión. No pasa Depende nada. de la relación. No sé, no lo sé. Pero una depresión normalmente puede llevarnos puede tener ese síntoma de tristeza. La ruptura de una relación puede llevarnos a una tristeza, ¿ok? El problema es quedarse ahí, ¿ok? Con lo que decías, Alex, por ejemplo, en muchas ocasiones, lo vemos muchísimo en consulta, una persona a quien se le muere un familiar, ¿ok? Puede llegar a entrar en una depresión sigilosa, como la que decías, y simplemente no nos damos cuenta. Entonces la persona sigue actuando en automático. Va a trabajar en automático, va a comer en automático, pero ya no es feliz, ya no tiene felicidad. Una razón para vivir también, que en algunas ocasiones se complica. Doc, de hecho, una de las cosas que sirve mucho es entender cómo acompañar a una persona que presenta síntomas depresivos, pero que uno tal vez no lo sabe manejar y más bien lo que puede generar es aislamiento de la persona y que llega a un punto ya más grave. Sí, Dani, con eso que decís es súper importante, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones la persona queremos ayudarla y en lugar de ayudarla, más bien la estamos metiendo como chuzos para que se deprima más. Por ejemplo, salí de ahí, la vida es feliz, tenés que disfrutar, deja de estar así. O sea, queremos ayudar tanto que queremos sacar a la persona, queremos arrebatarle esos síntomas como para que salga rápido. O sea, también tenemos que entender que la vida se trata de un aprendizaje, tenemos que aprender. No podemos saltar a brincos los procesos. Tenemos que realmente atravesar procesos, ¿verdad? Y no saltárnoslos. El problema es que nadie quiere sufrir.
O sea, un ser humano no quiere sufrir. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, también existe esto de que existe este síntoma de la felicidad, donde todos tenemos que ser felices todo el tiempo, siempre duro, tenemos que trabajar y dejamos en muchas ocasiones de vivir la vida porque tenemos que estar siempre felices, o dejamos de vivir la vida porque no atravesamos periodos de adaptación donde vamos a generar un aprendizaje. O sea, la vida se trata de eso, de aprender, la vida se trata de vivirla, pero no necesariamente de estar feliz el 100% o estar deprimido al 100%. Doc, yo siento que cuando nosotros como seres humanos tal vez atravesamos por alguna situación, un duelo, una ruptura, hay que hacerle frente a la situación porque si no lo que se hace es como enmascararlo. Pero conozco algunos casos donde llega el amigo médico y le dice, mira, yo no te veo muy bien, tomate estas pastillitas. Y ese tomate esas pastillitas empiezan a obligar a esa persona a que ya no pueden vivir sin eso. Entonces también yo creo que hay que ser muy consciente en ese sentido que aunque uno como amigo quiera ayudarle a la persona, tal vez no tomar ese tipo de Pucha, tenemos que aprender a escuchar. O sea, yo creo que mucha de la ayuda se trata de escuchar al otro. En lugar de llegar e intervenir y en lugar de llegar y hablar, tenemos que colocarnos un poco en la posición de ser psicólogos y aprender a escuchar al otro, sin intervenir, simplemente llegar y escuchar y no intentar sacar con pastillas, ¿verdad? Porque ¿puede generar algún grado de codependencia? De dependencia, ¿sí? La pastilla. El medicamento, porque son unos de los temores de mucha gente también cuando les dicen, bueno, es que tocó el momento de consumirlo. Pero es que ya me recetado por un profesional, ahí caso, ya cambia la cosa. Ese es el temor. Hoy en día no debería de darse medicamentos que generen una dependencia. O sea, los psiquiatras están intentando evitar eso. Sin embargo, por ejemplo, ayer había un caso de una persona que está en una depresión y que precisamente más bien el fármaco que se le está dando le quita el insomnio, pero le genera un apagamiento durante el día. Entonces ya la persona no puede estar disfrutando durante el día. Entonces más bien ayuda a la depresión. ¿Okay? Otra cosa importante, tenemos que saber que la depresión, normalmente decimos que la depresión es siempre síntoma de otra cosa, entonces me viene rapidísimo eso. La depresión es cuando se elimina el deseo, cuando no hay deseo, cuando ya dejo de desear cosas, cuando dejo de desear salir, cuando dejo de desear objetivos, cuando dejo de desear decisiones, actos. Entonces, algo sumamente importante, así como primeros auxilios en la depresión. Pueden haber picos, por ejemplo, que en este cuadro de depresión, pueden haber picos que un día me importe mucho, exactamente, me importe mucho, hoy voy a hacer ejercicio. Y mañana ya no sea mi prioridad, porque ya no me interesa, ¿verdad? Puede existir ese tema de picos, por ejemplo, en un cuadro depresivo, que eso yo siento que a veces maquilla un tanto. Pucha, es que el ser humano es tan impresionante, pero siento que eso a veces maquilla un tanto el sentimiento de la gente, porque un día vemos a la persona bien y al otro día no tan bien. Eso que decís principalmente tiene que ver con una rama que podríamos llamar una rama de la depresión, que tiene que ver, como decía Ley, con el maníaco depresivo o lo que se llama trastorno bipolar hoy en día. Pero el problema con el trastorno bipolar es que existió una época a nivel nacional en donde todo el mundo tenía trastorno bipolar, tenía una bipolaridad. Hoy en día esas modas andan por el lado de los TEAs, o entonces todo el mundo piensa que es autista, o todo el mundo piensa que es Asperger, o todo el mundo piensa que es TEA. Sin embargo, este trastorno bipolar, Lai utiliza un término muy importante que es el maníaco depresivo. Porque el maníaco depresivo es de donde tomamos el trastorno bipolar, o sea, históricamente hablando. Y el maníaco depresivo sí se ve eso. O sea, el maníaco depresivo sí se ve un periodo totalmente maníaco y un periodo totalmente depresivo, ¿ok? No es tanto esta situación de un día para otro, es algo muchísimo más marcado y tiene una manía, ¿ok? Eso es un término más peligroso aún. Doc, y también una inquietud que me surge con este tema, que es muy delicado, de hecho todos lo asumimos con total sensibilidad, pero
¿Cómo sale una persona de una situación así cuando ni siquiera es consciente de lo que está viviendo? Consciente de lo que está viviendo en ese momento. Sí, o sea, definitivamente ahí es donde tenemos que lanzar alarmas. Por ejemplo, es muy importante en los casos de los hombres donde no se dan cuenta y donde existen periodos de impulso, periodos impulsivos. Lastimosamente el hombre tiene rasgos o características más impulsivas que la mujer. O sea, lastimosamente el hombre utiliza elementos de autoeliminación muchísimo más rápidos y muchísimo más impulsivos. Entonces tenemos que tener muchísimo más cuidado en ese sentido. Y a partir de ahí lanzar esas alarmas. ¿Cuáles alarmas? Hacer un equipo de intervención. La familia, el psiquiatra, el psicólogo, la madre, el padre, los hermanos, que estemos totalmente conectados de cómo vamos a reaccionar si una situación de estas sucede, ¿ok? Y más aún en el caso de los hombres. Por ejemplo, con los hombres vemos características más de agresividad, más características de enojo, más características de retraimiento. En la mujer podemos ver más llanto, podemos ver más características de culpa, más características emocionales. En los adolescentes, que también es un rollo, en los adolescentes podemos ver más retraimiento, bajada en la academia y periodos en donde se llegan a concentrar a quedar en su cuarto. ¿Okay? Entonces, yo creo que esos son llamadas de atención que tenemos que tener muy bien rescatadas. Chicos, qué impresión. Yo tuve una experiencia con una persona cercana, no familiar, pero sí una persona cercana. Este señor diabético de un momento a otro queda no vidente, había trabajado durante muchos años en la policía en un cargo importante, se queda sin el sentido de la vista y resulta que él no logró como aceptar esto, ¿verdad? Y se pensiona además, entonces de un momento a otro, o sea, todo le llegó como muy, ¿verdad? Él no pudo procesar esto, entró en una depresión importante y resulta que me recuerdo que yo una vez lo fui a ver un día en la mañana y yo le dije a mi mamá, este señor no está hablando bien. O sea, este señor, su mensaje es de pedir auxilio. Y mi mamá, en serio, se quedó pensando, mi mamá, yo me vine a trabajar acá extra y rato más tarde escucho los radios, antes aquí había un departamento que era como de radios para escuchar sucesos y demás. Y el señor había terminado con su vida. Y fue muy complicado, o sea, a veces las personas que están tan cerca a veces no lo sienten, yo siento. Y a veces ver los toros desde afuera te permite tener como un panorama a lo mejor más palpable, no sé. Con esto que decíamos al inicio, es muy importante, primeros auxilios en depresión, familia escucha. Saber que hay tiempo. O sea, en la depresión hay tanta angustia que el sujeto se deprime tanto sistémicamente, cuerpo, nutrición, fisiología, sueño, etcétera. Todo, en la depresión todo se deprime, ¿ok? Entonces, ya no tenemos deseo y además se apaga el tiempo y el espacio. Entonces, el tiempo ya no existe mañana. Ya no existe pasado mañana, sino que todo es ahora y todo ahora se acabó. Entonces, es muy importante que la familia sepa que a la hora de intervenir con un paciente en depresión, lo primero que tenemos que abrir es tiempo. Decirle, existe mañana, decirle, todavía tenemos tiempo, ¿ok? Todavía tenemos tiempo. Y lo otro es inmediatamente ponerlo a desear, ¿ok? ¿Qué deseas? ¿Qué querés? Es algo que se nos pierde muchísimo, el deseo lastimosamente, yo creo que siempre lo menciono un poco, el deseo se nos pierde muchísimo y el ser humano sin deseo se deprime. Claro. Qué fuerte este tema y de verdad que instamos para que tengamos esa posibilidad de analizar las señales de alerta, que son las que nos pueden ayudar muchísimo para actuar a tiempo. Doc, ¿un mensaje final que quieras compartir? Yo creo que de nuevo rescatar eso, ¿verdad? De que tenemos tiempo, no decir todo va a estar bien, no intentar sacar de la depresión, de
mañana será otro día, o sea, nada de eso nos sirve. Principalmente concentrarnos en escuchar, escuchar al paciente, escuchar a la persona. Si la persona va a caer en un impulso o nos da algún presagio de se va a acabar, se va a terminar impulsivo, inmediatamente llamar a consulta, o sea, llamar ayuda. Excelente, Doc. Muchísimas